Bendiciones con todos. Tema 138, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, la respuesta de la iglesia. Y utilizamos Apocalipsis capítulo 22, versículo del 17 al 21, que dice lo siguiente. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. La respuesta al anuncio de la pronta venida del Señor, el espíritu y la esposa se unen en una sola voz para decir, ven. Algunos han pensado que este llamamiento a venir se refiere a los que a continuación van a ser descritos como los que tienen sed, pero esto no parece tener mucho fundamento. Lo lógico es pensar que se dirige a aquel que por 3 veces en este capítulo ha dicho, yo vengo pronto. Apocalipsis 22, versículo 7, versículo 12 y versículo 20. ¿Por qué el Espíritu desea el regreso de Jesucristo? Recordemos que el misterio del Espíritu es el de glorificar al Señor Jesucristo, como vimos en Juan capítulo 16, versículo 14. Pero la última vez que el mundo vio a Jesús fue en la cruz entre dos delincuentes, rechazado, despreciado y objeto de burla. El Espíritu anhela ver a la segunda persona de la Trinidad exaltado en belleza, esplendor, poder y majestad. Y esto ocurrirá cuando Cristo vuelva triunfante en su segunda venida. ¿Por qué la esposa desea el regreso de Jesucristo? La iglesia está cansada de la batalla contra el pecado y anhela ver a Jesucristo exaltado, glorificado y honrado. Anhela su venida y que los lleve al cielo para vivir para siempre con Él. Anhelan el día cuando sus cuerpos mortales y perecederos serán transformados en los cuerpos resucitados, imperecederos e inmortales. Y a continuación se presentan dos exhortaciones. La primera, el que oye, diga ven. Esto podría referirse a los miembros individuales de la iglesia que leen o escuchan el libro de Apocalipsis. Y la segunda, el que tiene sed, venga. Se trata aquí de los que sienten una profunda necesidad espiritual en lo profundo de su ser. Dice, el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Para ellos, el Señor siempre extiende una amplia y generosa invitación a ir a Él. Por ejemplo, miremos lo que dice Isaías capítulo 55, versículos 1 y 2. Dice, todos los que tengan sed, vengan a tomar agua, y los que no tengan dinero, vengan, compren y coman, compren vino y leche, sin que les cueste nada, gratis. ¿Para qué gastar el dinero en lo que no es verdadera comida? ¿Para qué despreciar los ingresos en los que no se satisface realmente? Escúchenme con atención, así comerán bien y disfrutarán de buena comida. ¿Qué les parece? Ahora, una maldición para los que modifiquen este libro. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19? Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras de la profecía de este libro, Dios quitará su parte de la vida, del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Qué les parece? Finalmente hay una última advertencia a los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Ya se les ha exhortado a poner atención a todo lo que está escrito aquí, pero ahora se advierte sobre el peligro de añadir o quitar algo de su contenido. Lo mismo que con otras partes de las escrituras, nada debe ser modificado. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 4 versículo 2?
No añadirás a la palabra ya que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos que Jehová vuestro Dios que yo ordeno. Deuteronomio 12:32 dice: cuidaréis de hacer todo lo que yo os mando, no añadiréis a ella ni quitaréis de ello. Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6. Toda palabra de Dios es pura, es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras, no sea que él te reprenda y seas hallado mentiroso. Mire, claramente lo dice tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, pero las religiones, los grupos religiosos se han encargado de añadir tradiciones humanas a la palabra que asusta, que da miedo. Hay lugares que ya ni se enseñan la palabra, se enseñan tradiciones humanas y el Señor está advirtiendo. Tendrán su paga, tendrán su recompensa por añadir o quitar a la palabra de Dios. Cuidemos de eso. Por eso recomiendo en cada video, cuando usted busque una iglesia que se predique la palabra de Dios. No mentiras y engaño de Satanás. Con esto se afirma una vez más la plena inspiración de este libro. Pero por otro lado, también nos hace pensar que si no se puede añadir nada a las profecías aquí descritas, es porque la revelación de la verdad ya está completa después de esto. Esto nos recuerda que cuando nos acercamos a cualquier parte de la Biblia, no le podemos hacer para imponer sobre el texto nuestras suposiciones teológicas, sino para dejar que sea el texto bíblico el que nos hable abiertamente. ¿Están escuchando? Tengamos mucho cuidado. Hoy se han inventado muchas cosas. Se enseñan muchas cosas que no tienen que ver con la palabra de Dios. Es fácil hacer malabarismos hermenéuticos con el fin de cambiar lo que la Biblia dice y adaptarlo a nuestras convicciones personales. Pero esto no deja de ser una forma en la que añadimos o quitamos de las Escrituras. Todo intento por desvirtuar la palabra de Dios será seriamente castigado. ¿Qué dice el texto? Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si tenemos en cuenta la cantidad de plagas de las que hay en este libro, tenemos que concluir que es un castigo terrible. Pero en todo caso, será un castigo que se corresponderá con la gravedad del crimen cometido. Y ya hemos hablado de cómo muchas veces los evangelios adoptan el texto a sus preferencias personales, pero hemos de decir de otras muchas religiones que sin pudor alguno han añadido nuevas revelaciones que han colocado por encima de las mismas escrituras. Pensemos en el catolicismo romano, los mormones, los testigos de Jehová o los musulmanes. La cuestión es tan grave que el mismo Señor añade un segundo castigo. Dice, Dios quitará su parte del libro de la vida. ¿Sí entendieron bien esto? Esto es una clara advertencia. En realidad, esto es totalmente lógico. Quien no se guía por la palabra de Dios, sino que escucha otras voces, nunca encontrará el camino a la vida eterna. Nunca. El Señor afirma su inminente venida. Leamos nuevamente Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Antes de terminar el libro, pareciera como si el Señor mismo tomara la pluma de las manos de Juan para afirmar él mismo lo que ya se había dicho antes en otras ocasiones. Dice, ciertamente vengo en breve. Seguramente esta necesidad de repetir la misma cosa tantas veces surge por nuestra capacidad para olvidar lo que se nos dice. Por supuesto, también para dar la mayor certidumbre a un anhelo que es presentado como totalmente seguro, pero sobre todo para promover en
nosotros la vigilancia ante su pronto regreso. Cuando leemos el Nuevo Testamento, vemos que la iglesia primitiva esperaba la inminente venida de Cristo. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando escribió a los Corintios, usó sin traducir el término arameo maranata, que significa el Señor viene. 1 Corintios 16:22. Esto evidencia que esta palabra había llegado a ser una expresión bien conocida con los creyentes de todo el mundo que manifestaban su anhelo por el regreso de Cristo. Por eso, la respuesta de la iglesia no se hace esperar. ¿Cuál es? Dice amén. Sí, ven Señor Jesús. Solo manteniendo la fe en su segunda venida es posible vivir en santidad en medio de la mundanalidad o la persecución que encontramos en este mundo. Ahora bien, hemos dicho que la iglesia primitiva aguardaba el regreso de Cristo, pero ¿cuál es la actitud de la iglesia de nuestros días? ¿Cuál? El mismo Señor hizo una afirmación que nos debe hacer reflexionar seriamente. ¿Qué dijo en Lucas capítulo 18, versículo 8? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Él hizo esa pregunta. Ahora, la bendición final, Apocalipsis 22:21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Apocalipsis es un libro lleno de juicios terribles. Sin embargo, termina con una bella bendición que, como no puede ser de otro modo, será relacionada con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En un mundo bajo el juicio y la condenación de Dios, no puede haber promesa alguna de bendición si no es por la gracia de Dios. Esto aparece al final porque es una verdad que nunca debemos olvidar. La gracia del Señor Jesucristo. ¿Qué les parecen estas verdades de la palabra de Dios? Tiene que convertirse en un hijo de Dios. Tiene que venir a Cristo para gozarse. Y ya se dio cuenta de la advertencia del que añade o al que quita. ¿Cuánto se ha añadido a la palabra de Dios? ¿Cuántas religiones en el mundo diciendo que ellos tienen la verdad? No, Señor. La verdad está plasmada en la palabra de Dios. Es más, el libro de Salmos dice que la suma de la verdad es la palabra de Dios. Regresemos a la palabra. Regresemos a enseñar la palabra tal como está allí, porque ella es la que convierte el alma. Las palabras de los hombres pueden convencer, pero no pueden convertir a nadie. Entonces, vengamos a la palabra de Dios. Si es su caso, no ha venido a Dios, no ha aceptado a Jesucristo, le proponemos la oración de fe para que dé ese paso, el más importante en su vida. La oración dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Decimos amén. Le decimos gracias al amado Padre Celestial por regalarnos la vida eterna. Le animamos a que siga caminando hacia la vida eterna, que lea la palabra, busque aplicarla, no le añade ni le quite, y vaya a una iglesia donde se prediquen las verdades de la palabra de Dios. Amén. En conclusión, hemos terminado el libro de Apocalipsis. Los comentarios que he recibido han sido buenos. Muchas personas tenían miedo leer el libro de Apocalipsis y les mostramos que desde el principio hasta el fin hay bendición para el que lee este libro. Y muchos han dicho: wow, ahora sí lo entiendo. Wow, que ha sido un libro maravilloso, un libro de promesas. ¿Sí? Hemos recorrido 138 videos donde
hemos aprendido mucho, ¿no es cierto? Hemos aprendido que el Señor ha labrado un camino para nosotros hacia la eternidad. Pero para eso hay que aceptarle, para eso hay que obedecer su palabra, para eso hay que ir a una iglesia donde se predique la verdad. Para eso hay que decirle a Satanás, no, fuera de mi vida, fuera de nuestras vidas. Lo felicitamos en el nombre del Señor Jesucristo. Le damos gracias, pedimos al Señor que los bendiga grandemente. Gracias por apoyar este canal, gracias por suscribirse y gracias por seguir aprendiendo, ¿sí? No terminamos acá el libro de Apocalipsis, pero seguiremos continuando presentando las verdades de la palabra del Señor para que usted y yo seamos edificados. En verdad, creo que ha sido un tiempo maravilloso. En verdad que creo que para ustedes también ha sido un tiempo maravilloso, ¿sí? Vuelvo a repetir, los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo por dedicarse cada día unos minutos para escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Nos gustaría saber sus comentarios, sus reacciones de cuánto ha aprendido de todo este libro de Apocalipsis, que ha sido un tiempo maravilloso. Que la gracia del Señor les acompañe, la gracia del Señor les bendiga y nos seguimos viendo, seguimos escuchando otros libros de la Biblia, ¿sí? Pronto comenzaremos a estudiar otro libro de la Biblia para seguir aprendiendo. No se olvide, si todavía no se ha suscrito al canal, sería una gran bendición que usted lo hiciera. Será de gran bendición, como hemos explicado en algunos videos, nos ayuda a mantener activo este canal. Este canal donde cada día usted puede venir a escuchar la palabra del Señor, ¿sí? ¿Por qué mantenerlo activo? Porque la estadística dice que a 3 días, si un canal o una actividad no está activo, muere. Y no queremos que un lugar donde se presenta la palabra de Dios no muera. Queremos que esté vivo y activo. Por eso pedimos también que usted no solo escuche la palabra, sino que la reenvíe también a otros, ¿sí? Que anime a otros también a escuchar la palabra de Dios. Hoy más que nunca, como está el mundo, es tan difícil, tan complicado, tanta maldad, es cuando más necesitamos poner en práctica la palabra en nuestros corazones. Así que le damos gracias a usted, insistimos pidiéndole a Dios que les bendiga grandemente por darse el tiempo para escuchar la palabra del Señor. En este caso, el libro de Apocalipsis. Que tenga un día de muchas bendiciones.